Voy a intentar finalmente, a ver si lo consigo corregir, la tarea que os puse sobre la ciudad de Aviñón, la ciudad de los papas. Ya intuís por qué es importante esta ciudad. Esta ciudad, primero que la localicéis, está al sur de Francia, a mitad de camino más o menos entre España e Italia si vamos por la costa. Esto es el Pirineo, más o menos, pues este es el camino que lleva de España a Italia, pasamos por Francia, aquí está Aviñón, en la carretera que va hacia Lyon, que es otra ciudad importante al sur de... Digamos que Aviñón no pierde todavía, no ha perdido todavía parte de su encanto medieval, ¿no? Como veis es una ciudad muy bonita, muy visitada, y conserva ese estilo medieval. Todavía se conserva el Palacio de los Papas, aquí lo tenéis. ¿Pero por qué es importante? Es importante, como os he adelantado antes, porque fue sede del papado durante unos cuantos años, de 1309 a 1377, es decir, aproximadamente unos 68 años. Casi 70 años el papado, en vez de vivir en Roma, vivió en la ciudad de Aviñón. Aquí tenéis una de las salas de ese palacio donde se recogen los cuadros de los papas que estuvieron allí en esa ciudad, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cuáles son las razones de este traslado de la sede del papado de Roma a Aviñón, ¿no? ¿Qué circunstancias hay detrás? Pues todo obedece a ciertas cuestiones, ¿no? Hay un antecedente, hay unos hechos anteriores que tienen un carácter político que en parte influyeron a que se trasladara la sede del papado pues de Roma a Aviñón. Aquí tenéis a Bonifacio VIII, que era un papa que tenía una idea muy bien fijada en la cabeza, inamovible, y es que él pensaba que la autoridad pontificia del papa era la autoridad suprema. Era la autoridad suprema porque la había dado Dios y estaba incluso por encima del poder civil, es decir, del poder de los reyes o de los señores feudales. Esa era la fijación que él tenía, ¿no? Y coincidió en el tiempo con el rey Felipe el Hermoso, rey de Francia, es el que establece el absolutismo. Es decir, también tiene otra idea, otra fijación este señor en la cabeza, es que ninguna autoridad está por encima de la autoridad del rey, porque por eso el rey está para gobernar a los súbditos y su autoridad no puede estar por encima de ninguna otra autoridad. ¿Y qué es lo que sucede cuando tienes a dos personas, como están aquí, enfrentadas, cada uno mirando a su lado, con un fuerte carácter y con ideas distintas? Pues que existe un choque. Y entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII hubo unos cuantos choques, ¿no? Aquí tenéis, perdonadme, aquí tenéis ejemplos de ellos. Aquí tenéis el primer enfrentamiento, fue una cuestión de impuestos. El rey solicitaba impuestos a todo el mundo, incluso a los clérigos, a los que eran ordenados, y el papa Urbano Bonifacio VIII se negó a ello. Digamos que el enfrentamiento un poco más serio fue que acusaron al rey de que el obispo de Pamiers había cometido alguna ilegalidad y el rey dijo que él era el competente para juzgarlo, a lo que el papa protestó diciendo que los obispos solamente dependían de la autoridad del papa. Ahí surgió el segundo enfrentamiento, que llegó, como podéis leer aquí, hasta la pena de excomunión, ¿no? Es decir, que amenazó el papa con excomulgar al rey de Francia, a Felipe, para que veáis cómo estaban las cosas, ¿no? Es decir, existen enfrentamientos y surgen estas rivalidades. Ahora, digamos que la situación un poco más dramática y la que culminó el enfrentamiento entre ambos fue la afrenta de Agnani. Agnani es una ciudad que está al sur de Roma, luego os la enseño. Allí envía Felipe el Hermoso a uno de sus nobles de confianza con un pequeño ejército para que secuestren al papa o lo retengan en la ciudad de Agnani. Allí, cuando lo consigue, como se ve aquí en la fotografía, levanta el brazo y lo afrenta públicamente.
Afrentar públicamente significa humillar. Lo humilló pegándole un bofetón delante de todo el pueblo y de todos los seguidores del Papa. Al Papa esto le afectó, es decir, murió un mes más tarde. No murió por el bofetón que recibió, pero llegó dolido en su ego, ¿no? Que había sido un bofetón no a él también, sino a toda la política y a la idea de la autoridad del Papa por encima de todas las cosas. Aquí tenéis la ciudad de Agnani, que está de camino de Roma, como podéis comprobar. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues evidentemente una de las tuvo consecuencias directas y muy claras que luego aflorarán con el cisma de Occidente, ¿no? Este es el sucesor de Bonifacio. Es Benedicto XI. Benedicto XI apenas está en su cargo, muere envenenado. Las malas lenguas dicen que es el rey de Francia, Felipe el Hermoso, o gente cercana a él, quien se encarga de envenenarle. Y el sucesor es Clemente V. Clemente V es de ascendencia francesa. Lo primero que hace nada más llegar al papado es nombrar a unos cuantos cardenales franceses, en concreto 10, y trasladarse a Aviñón a vivir, ¿no? A que ahí esté el papado. Es decir, el rey Felipe el Hermoso empieza a ejercer una influencia no pequeña sobre el papado, que es francés, y sobre la mayoría de los cardenales que son franceses, ¿no? Así es como consigue llevárselos a su territorio, a Francia. Aquí tenéis los papas de este periodo, Clemente V, Juan XXII, ojo, no Juan XXIII, que algunos en la tarea me habéis puesto una fotografía de Juan XXIII. Juan XXIII es del siglo XX, es del siglo XIV. Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI, que es el que vuelve a Roma, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con Roma? Roma es una ciudad, se podría decir que sin ley. Es decir, ahí las rencillas y las peleas entre las familias romanas hacen que la ciudad tenga un clima bastante bélico y bastante incómodo. Esto colabora o esto hace que el Papa, que siempre ha estado en Roma, prefiera irse, no estar mezclado en las peleas entre las familias romanas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí os dejo esta tarea y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer o que queráis hacer, ¿de acuerdo? Nada más. Un saludo.